¿Sabías que el lugar donde guardas tu dinero podría estar atrayendo la pobreza y la escasez a tu vida e incluso abriendo puertas al enemigo? Puede parecer insignificante, pero el sitio donde guardas tu dinero podría estar bloqueando las bendiciones que Dios quiere derramar sobre ti. Y es que dentro de tu propio hogar existen rincones que, cuando son utilizados sin discernimiento, pueden convertirse en canales de pobreza, escasez y perturbación espiritual. Estos no son lugares oscuros ni extraños, son espacios cotidianos, aparentemente seguros, pero que en el plano invisible actúan como puertas abiertas al enemigo. Lugares que drenan tu paz, contaminan tu descanso y alteran la atmósfera de tu casa, debilitando tu relación con el Creador. Este mensaje no surge de una opinión personal, ni de una suposición humana. Es una advertencia profética sustentada en principios bíblicos. Está dirigida a ti, que tal vez te has sentido estancado económicamente, a pesar de vivir bajo el mandamiento de Dios, ser fiel en la oración y la búsqueda constante del favor divino. A ti que has sentido que algo invisible frena tu avance, que te quedas sin dinero, que se van sin explicación. La Escritura nos revela que lo visible es gobernado por lo invisible. Así también, el desorden en tu casa, el temor oculto en tus decisiones y la falta de propósito en la administración de tus recursos pueden estar alineándote más con el caos del mundo que con la paz del reino. En este mensaje descubrirás 7 lugares específicos que debes evitar si deseas que la abundancia de Dios fluya libremente en tu vida. No es casualidad que sientas ansiedad o escasez. Muchas veces son consecuencias espirituales de hábitos aparentemente normales, pero errados. Y escucha esto con atención, una de las últimas revelaciones que compartiré contigo puede ser la llave que abra las puertas de una bendición financiera retenida por años. Una verdad que, cuando es comprendida y aplicada, transforma no solo tus ingresos, sino tu mente, tus emociones y tu conexión con Dios. Prepárate para recibir discernimiento. Vas a entender cómo los espacios físicos reflejan realidades espirituales, y cómo tu forma de tratar el dinero, esa herramienta poderosa mencionada en tantas ocasiones en la palabra, puede determinar si siembras en tierra fértil o en terreno maldito. Recuerda lo que dijo el Señor en Lucas 16:11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Hoy puedes comenzar una renovación espiritual en tu hogar, una renovación que abra camino a la prosperidad, a la paz y a la multiplicación, porque cuando ordenas tu casa conforme al diseño de Dios, no solo tus finanzas se transforman, toda tu vida entra en un nuevo ciclo de bendición. Antes de continuar con este mensaje que puede cambiar tu vida, quiero invitarte a hacer 2 cosas muy importantes. A simple vista parecen pequeñas, pero en el mundo espiritual tienen un impacto enorme. Primero, escribe en los comentarios esta frase: Señor, consagra mi casa. No lo hagas por rutina, hazlo con intención. Esa frase es más que palabras, es una declaración de fe, una acción espiritual que demuestra que decides entregar tu hogar a Dios y cerrar toda puerta que haya sido usada para traer escasez, ansiedad o confusión. Es una oración que levanta una muralla de protección divina sobre tu vida y los tuyos. La palabra lo confirma: el Señor bendecirá tu entrada y tu salida. Deuteronomio 28:6f. Al escribirlo, estás llamando esa promesa a tu casa. Segundo, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. ¿Sabes por qué es importante? Porque al hacerlo estás ayudando a que este mensaje llegue a otros que lo necesitan urgentemente. Hay personas que hoy están buscando respuestas, dirección espiritual o simplemente una palabra de aliento. Y tú, con este pequeño acto, te conviertes en instrumento de Dios para que ese mensaje les alcance. Si estás aquí, no es por accidente. Es porque el Espíritu de Dios está guiando tus pasos, despertando tu espíritu y preparándote para algo mayor. Estás listo, porque lo que viene a continuación no es solo información.
Es revelación que puede transformar tu vida espiritual, emocional y también tu situación material. Vamos a comenzar. Después de comprender que muchas veces no es solo lo que tienes, sino dónde lo colocas, lo que define si una bendición fluye o se detiene, es necesario volver al principio de todo. ¿Qué representa realmente el dinero para ti? ¿Es un simple medio para sobrevivir, un símbolo de tu arduo esfuerzo, o acaso una carga silenciosa que te quita el sueño? Más allá de su valor físico, del papel o las monedas, el dinero tiene una dimensión espiritual profunda, una verdad que a menudo ignoramos. Y la forma en que lo manejas, especialmente dentro de la intimidad de tu hogar, dice mucho más de tu fe y de tus prioridades que 1000 palabras elocuentes. Jesús lo dejó meridianamente claro en Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Él no hablaba solamente de monedas o lingotes de oro. Hablaba de prioridades, de lo que verdaderamente valoras en la vida. En otras palabras, lo que consideras valioso, aquello a lo que le dedicas tu atención y tu cuidado, revelará dónde está realmente tu alma, dónde reposa tu confianza. El dinero, por sí mismo, no es malo. De hecho, cuando se alinea con el propósito divino, puede ser una poderosa herramienta de bendición, un canal para extender el reino de Dios en la tierra y para bendecir a otros. Pero cuando se administra sin discernimiento espiritual, sin un propósito claro, o se guarda en lugares espiritualmente contaminados, se convierte, sin que lo sepas, en una semilla que jamás dará fruto. Proverbios 13:11 nos advierte: las riquezas de vanidad disminuyen, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Es decir, la forma en que manejamos nuestros bienes importa para Dios. Tu hogar, amado hermano y hermana, no es solo un espacio físico con paredes y un techo, es una atmósfera espiritual. Cada rincón de tu casa guarda una energía, una historia silenciosa, una carga invisible que influye poderosamente en quienes habitan en él. Hay hogares donde, sin explicación aparente, se respira paz, gozo y una provisión constante, y otros donde, inexplicablemente, reina el caos, la escasez, la ansiedad y la contención. Lo que muchos no saben es que esto no siempre se debe a problemas visibles o a grandes conflictos, sino a puertas espirituales abiertas por decisiones aparentemente pequeñas y cotidianas, como los lugares donde se decide guardar el dinero. Cada decisión que tomas en tu casa, desde dónde oras hasta dónde descansas, desde dónde discutes hasta dónde ocultas tus ahorros, tiene una resonancia espiritual. Nada es neutro. Nada es simplemente un rincón olvidado. Si tu tesoro, aquello que valoras, está mal ubicado o se le da una energía incorrecta, tu corazón también lo estará, enlazado a la preocupación o al miedo. Si escondes tu dinero con miedo, con desconfianza, con un apego excesivo, estás cultivando sin querer un ambiente de esclavitud y limitación. Pero si lo colocas con honra, con orden, con gratitud y con la conciencia de que pertenece a Dios, entonces estás plantando fe y confianza en la soberanía divina. Muchos creyentes viven ciclos de estancamiento económico y financiero sin entender el porqué. Y la verdad es que sin saberlo, han invitado la escasez a su vida al permitir que su casa se convierta en un campo de batalla espiritual mal administrado. Dios quiere habitar en medio de tu hogar, quiere derramar bendición y provisión, pero Él no puede bendecir lo que está fuera de su diseño. Y su diseño divino comienza con orden, con honra y con obediencia a sus principios, incluso en lo más pequeño. Hoy, el Espíritu Santo te invita a mirar tu hogar con nuevos ojos, con discernimiento espiritual. ¿Es tu casa un santuario consagrado o un simple almacén de cosas? ¿Un espacio sagrado o un territorio descuidado a merced de las influencias externas? ¿El dinero que tienes fluye con libertad y propósito o está atrapado por el temor y la preocupación? Porque el hogar del justo, del que busca a Dios, debe reflejar la paz del cielo.
no la ansiedad del sistema del mundo. La forma en que tratas tu dinero, y más aún el lugar donde decides guardarlo, es una declaración espiritual poderosa. Declara si confías o si temes, si estás alineado con el reino de Dios o atrapado en los patrones de preocupación y escasez de este mundo. Este no es solo un asunto financiero. Es una batalla invisible que se libra todos los días en lo más íntimo de tu vida, tu hogar. Antes de descubrir los errores concretos que muchos cometen al elegir lugares incorrectos para guardar su dinero, necesitas abrazar y entender esta verdad profunda. El corazón y el tesoro siempre están unidos. Y si quieres que tu corazón habite en la paz inquebrantable de Dios, tu tesoro debe estar alineado con su propósito y con su voluntad. Tu casa puede ser el canal por donde fluya la provisión abundante, o el lugar donde la escasez y la limitación se encuentren refugio. La elección, amado, es enteramente tuya. Proverbios 24:3-4 nos dice: con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirma, y con ciencia se llenan las cámaras de todo bien preciado y agradable. Esto aplica tanto a lo material como a lo espiritual. El primer lugar de tu casa donde no deberías guardar dinero es, sorprendentemente para muchos, debajo del colchón. Puede que suene como una costumbre anticuada, quizás heredada de abuelos desconfiados o de tiempos de crisis económicas severas. Pero espiritualmente, esta acción tan común tiene consecuencias profundas y a menudo invisibles en tu vida. Y no se trata solo de cuestiones de seguridad física o practicidad, aunque esas también son importantes. Estamos hablando de una decisión cotidiana que, sin que lo sepas, puede estar sembrando semillas de ansiedad, escasez y temor en tu vida. Tu cama, amado hermano o hermana, no fue diseñada para ser un escondite de preocupaciones, ni un almacén de bienes terrenales. Es un lugar sagrado. Es el espacio donde tu cuerpo y tu alma buscan el descanso reparador, donde tus pensamientos deberían aquietarse al final del día, donde tus fuerzas se renuevan para enfrentar la jornada siguiente. Sin embargo, al guardar dinero debajo del colchón, estás transformando ese lugar de renovación en un depósito de ansiedad constante. Estás, literalmente, colocando tus recursos, y con ellos tus preocupaciones sobre el futuro, directamente bajo la almohada del miedo. ¿Y qué sucede cuando el miedo se convierte en el compañero de tu sueño? Lo que debía traer descanso ahora produce inquietud. La palabra de Dios nos da una promesa clara y poderosa en el Salmo 4:8, que dice: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero muchos creyentes, aunque anhelan esa paz, no la experimentan plenamente. No descansan verdaderamente, no duermen con la tranquilidad que Dios desea para sus hijos. Y una de las razones invisibles, una verdad espiritual, es que están durmiendo sobre su propia desconfianza. Literalmente, cada noche, sus cuerpos descansan sobre billetes o ahorros escondidos, y su alma, de manera inconsciente, reposa sobre el temor a perder lo poco o mucho que tienen. Guardar dinero bajo el colchón o en cualquier lugar oculto por miedo envía una señal clara al mundo espiritual. Es como declarar: no confío en que Dios me proteja. No creo que Él pueda suplir mis necesidades. Necesito esconderlo por si acaso, por si Él falla. Esta actitud, que nace de la carne y no de la fe, activa una mentalidad de supervivencia en lugar de una mentalidad de abundancia y confianza divina. Es la que te hace trabajar sin cesar, pero nunca ver verdadera prosperidad. Esa que te impulsa a ahorrar compulsivamente, pero sin disfrutar de lo que tienes, a poseer, pero no a prosperar verdaderamente. Porque cuando guardas tus recursos en base al temor, estás bloqueando el flujo natural de la fe y la provisión de Dios. Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.
Tu forma de guardar el dinero es un reflejo de tu fe. Hay quienes, sin saberlo, han transformado su cama en un altar al temor. Y lo peor es que el enemigo, el adversario de nuestras almas, se mueve con total comodidad y libertad en ambientes gobernados por la ansiedad, por la preocupación, por la desconfianza, donde no hay una plena dependencia y confianza en la provisión divina. Allí se abren puertas invisibles para el caos financiero, para la confusión mental, para el desgaste emocional que te roba la paz. Por eso, si cada vez que te acuestas sientes una carga inexplicable que no sabes de dónde viene, si tu mente no se apaga, si tus pensamientos giran incansablemente en torno a las deudas y a todo lo que podría salir mal, es posible que el problema no esté fuera de ti, sino justo debajo, en ese lugar donde pretendes descansar. El colchón representa descanso y reposo. El dinero, por su naturaleza, representa movimiento, flujo, intercambio. Cuando mezclas ambos de esa manera, estás creando un cortocircuito espiritual. El lugar donde Dios quiere que descanses se convierte en un espacio contaminado por la inquietud, por la preocupación, y eso afecta no solo tu sueño, sino tu estado de ánimo, tu salud física y mental, y tu percepción general de la vida. Muchas personas han llevado años tratando de ordenar sus finanzas, buscando soluciones complejas, sin saber que el primer paso, el más fundamental, no es hacer más cuentas o buscar más estrategias, sino limpiar y consagrar su lugar de descanso. No es casualidad que en el Antiguo Testamento los profetas y patriarcas construyeran altares y consagraran lugares donde descansaban o donde se encontraban con Dios. Ellos entendían que cada espacio tenía un propósito divino y debía estar consagrado al Señor. Hoy, en lugar de construir altares físicos, edificamos hábitos diarios. Y uno de esos hábitos esenciales debe ser discernir con sabiduría dónde colocamos aquello que valoramos, aquello que Dios nos ha confiado, porque si tu tesoro está enterrado en el miedo y la desconfianza, tu corazón vivirá allí también, esclavizado por la ansiedad. Ahora, imagina por un momento lo que puede ocurrir si limpias ese espacio, si retiras ese dinero de debajo del colchón, lo consagras a Dios en oración y lo guardas con sabiduría y propósito en un lugar ordenado, lleno de paz y fe. El simple acto de mover ese dinero puede representar un rompimiento espiritual poderoso con el temor, una declaración explícita de confianza en la provisión de Dios, una invitación al Espíritu Santo para que habite plenamente en tu descanso y en tus finanzas. No se trata de una superstición sin fundamento, sino de principios espirituales que están operando constantemente, aunque tú no los veas o no seas consciente de ellos. Lo que hoy está oculto por el temor o la desconfianza puede estar bloqueando activamente lo que Dios quiere manifestar y derramar sobre tu vida. Por eso, te animo a que comiences por el principio. Libera tu cama, libera tu descanso, libera tu fe y tus finanzas de la carga del miedo. Porque solo cuando tu reposo está limpio, cuando tu alma confía plenamente en el Señor, tu provisión puede fluir sin obstáculos. Como dice Isaías 30:15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Que tu cama sea un lugar de esa quietud y confianza. El segundo lugar de tu casa donde no deberías guardar dinero es la cocina. Aunque parezca un sitio inofensivo e incluso bendecido, pues allí se preparan los alimentos y se nutre a la familia, espiritualmente puede convertirse en un pozo sin fondo donde la abundancia se disuelve antes de manifestarse. Y es que, si bien la cocina es un símbolo de provisión, también lo es de consumo constante. Guardar dinero en la cocina representa, en el plano invisible, poner tus recursos en un lugar donde el ciclo natural es el desgaste. Lo que se guarda allí no se multiplica, más bien se reduce, no permanece, sino que se consume. Cada día, lo que hay en la cocina es procesado, gastado
repartido. No es un ambiente de preservación, sino de transformación y muchas veces de agotamiento. Proverbios 21:20 lo expresa con sabiduría. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Este versículo nos muestra dos tipos de personas: aquella que sabe guardar en el lugar correcto y con propósito, y aquella que por falta de discernimiento permite que lo valioso se pierda en lo cotidiano. La cocina espiritualmente representa ese cotidiano, ese lugar donde lo que ayer era abundancia hoy ya no existe. Muchos creyentes viven este ciclo sin entenderlo, reciben bendiciones, ingresos y sin embargo a los pocos días todo se esfuma. La raíz muchas veces está en prácticas como esta: guardar el dinero en espacios de desgaste energético. Además, la cocina suele estar llena de calor, humedad y olores intensos, lo que afecta no solo a los alimentos, sino al ambiente espiritual. El calor puede representar impulsividad, el gasto emocional. La humedad simboliza confusión, estancamiento, desorden. Al colocar el dinero en ese entorno, es como si lo impregnáramos con esas mismas energías. Ansiedad por gastar, poca claridad para administrar, urgencia por resolver todo rápido. ¿Te has preguntado por qué a pesar de recibir nunca parece alcanzar? Tal vez porque estás almacenando en un terreno equivocado, tratando el dinero como alimento perecedero y no como semilla de futuro. Y la semilla no se planta en una cocina, se planta en un terreno consagrado, preparado, fértil. No es coincidencia que muchas personas que guardan dinero en la cocina vivan bajo la sensación de que todo se va que no importa cuánto ganen, nunca logran acumular, que la provisión siempre está acompañada por un gasto inmediato o una pérdida imprevista. Es como si cada moneda estuviera ligada a un agujero invisible. En el mundo espiritual, eso es lo que ocurre cuando colocas lo sagrado en un espacio de desgaste. El dinero, cuando es visto como parte de tu relación con Dios, debe ser tratado con honra. No se esconde entre ollas, no se entierra junto a lo que se quema, no se mezcla con los aromas del consumo diario, porque si tú tratas tu provisión como algo secundario, el mundo espiritual también lo hará. Pero cuando separas, ordenas, santificas, entonces lo que tienes comienza a fluir desde la sabiduría divina. Si hoy quieres ver multiplicación, debes sacar tu semilla de la cocina. Ese no es el lugar donde el espíritu multiplica. Es el lugar donde la carne transforma. Y lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que nace del espíritu permanece. Mueve tus recursos a un espacio de honra, de orden, de fe. Y verás cómo lo que antes se consumía sin explicación, ahora comienza a crecer con propósito. Porque la abundancia no llega solo por orar, sino por obedecer principios espirituales que muchos ignoran. El tercer lugar de tu casa donde no deberías guardar dinero es el baño. Aunque pueda parecer absurdo para algunos, es más común de lo que parece que las personas oculten dinero en este espacio, creyendo que es un lugar poco predecible para ladrones o de fácil acceso en caso de emergencia. Sin embargo, lo que muchos no entienden es que el baño, espiritualmente, no fue diseñado para conservar nada. Es un lugar de descarga, de purificación, de desecho. Y colocar allí lo que Dios te ha dado como provisión es una declaración inconsciente, pero poderosa. Estás tratando tu bendición como si fuera algo que debe irse, desaparecer o ser eliminado. El baño representa todo aquello que necesita ser eliminado del cuerpo, del alma y del entorno. Es donde lo impuro sale, donde lo contaminado se desecha, donde lo que ya no sirve se limpia. Y aunque esa función es necesaria y natural, no puede ser confundida con la de conservar, guardar o proteger lo valioso. Cuando se coloca dinero en ese ambiente, se está conectando la energía de la provisión con la idea de que debe irse, desaparecer, fluir hacia afuera. La Biblia nos instruye claramente en Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego
con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este texto nos recuerda que la paz viene cuando confiamos en la provisión del cielo. Pero si decidimos esconder nuestros recursos en el lugar más impuro de la casa, entonces estamos actuando movidos por el afán, por el temor, por la lógica de este mundo. Guardar dinero en el baño equivale a entregarlo al ciclo de eliminación. Es sembrar en tierra contaminada. Es decirle al mundo espiritual que ese recurso no tiene valor, que no merece estar en un ambiente limpio, santo, preservado. Y lo invisible, el mundo espiritual, reacciona a esa señal. Por eso hay personas que sienten que su dinero se va como agua, que nunca pueden retener lo que reciben, que todo ingreso es seguido por un gasto inesperado, como si hubiese una fuga constante en su economía. La fuga no siempre es natural, a veces es espiritual. El baño también suele ser el espacio más húmedo, más cerrado, más propenso a la acumulación de bacterias, olores y energías estancadas. Espiritualmente es un lugar que necesita limpieza frecuente, porque constantemente recibe lo que debe salir. Entonces, ¿por qué colocar allí lo que debería ser protegido, honrado y multiplicado? Dios no nos llama a esconder nuestras bendiciones, sino a administrarlas con sabiduría. Y parte de esa sabiduría consiste en discernir dónde colocamos lo que Él nos ha confiado. Si tratas tu provisión como desecho, recibirás como desecho. Pero si la tratas como semilla sagrada, verás cómo florece en el tiempo correcto, en el terreno correcto, bajo la atmósfera correcta. Tal vez has estado luchando con la sensación de que tu dinero se esfuma, que llega y se va, que nunca puedes ver crecimiento verdadero. Examina tus hábitos, revisa los espacios donde lo guardas. Puede que la fuga no esté en tus ingresos, sino en tu enfoque espiritual, porque el baño no es un lugar para sembrar, es un lugar para soltar, y quien siembra en el desecho cosecha en la escasez. Hoy puedes romper ese ciclo. Comienza por retirar lo valioso de donde lo impuro habita. Devuelve la honra al recurso que Dios te dio, porque cuando colocas tus finanzas en ambientes consagrados, también tu corazón empieza a alinearse con la paz de Dios. Y es en esa paz donde la verdadera prosperidad empieza a manifestarse. El cuarto lugar de tu casa donde no deberías guardar dinero es cerca de aparatos electrónicos. Tal vez nunca lo habías considerado, pero lo que parece una elección práctica, como tener billetes guardados en un cajón junto al televisor, en una gaveta del escritorio con una computadora, o cerca del microondas, puede estar siendo una de las causas invisibles de tus pérdidas financieras, decisiones precipitadas y una sensación constante de descontrol económico. Vivimos en un mundo saturado de estímulos digitales, televisores, celulares, laptops, routers, microondas, parlantes, todos emiten ondas, frecuencias, impulsos eléctricos. Todo vibra, todo se mueve, todo transmite algo. Y aunque esto es natural en lo físico, en el plano espiritual tiene consecuencias, porque el entorno donde colocas tu dinero afecta la energía que lo rodea, y esa energía termina influyendo en ti. La palabra de Dios nos recuerda en 1 Corintios 14:33, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Sin embargo, al almacenar dinero en espacios cargados de frecuencias electrónicas, lo estás exponiendo, y te estás exponiendo a ti mismo, a una atmósfera de caos sutil, pero constante. Estos aparatos no solo perturban el silencio, sino que interrumpen la paz, aceleran los pensamientos e inducen a la impulsividad. Y cuando tus recursos habitan ese mismo entorno, terminan llevando esa carga energética a tu vida financiera. Hay quienes sienten que, aunque ganan bien, nunca logran organizarse. Otros toman decisiones financieras apresuradas, sin claridad, y luego enfrentan consecuencias que no comprenden. También están los que, cada vez que tienen dinero disponible, lo gastan sin razón, movidos por una urgencia inexplicable.
Estas no son meras conductas. Muchas veces son reflejos de ambientes espirituales contaminados. Los aparatos electrónicos están íntimamente ligados al consumo. Son ventanas al entretenimiento, a la publicidad, a la distracción. Al guardar dinero junto a ellos, estás inconscientemente conectando tu provisión con la tentación constante de gastar. No es coincidencia que muchas personas digan, no sé en qué se fue el dinero. Probablemente se fue por la puerta de una atmósfera llena de presión invisible, activada cada vez que un aparato se enciende. Además, estos dispositivos alteran nuestro ritmo mental, generan ansiedad, urgencia y necesidad de respuesta inmediata. Y si el dinero, que debe representar estabilidad, visión y propósito, se encuentra inmerso en ese mismo ambiente, termina contaminándose. Lo que debería estar ligado a la fe y a la paciencia se une al apuro y a la ansiedad, y el resultado es evidente: decisiones sin oración, inversiones equivocadas, deudas innecesarias y una sensación crónica de desorden financiero. No es solo una cuestión de orden doméstico, es una cuestión espiritual. ¿Qué ambiente estás creando para lo que Dios te ha confiado? ¿Un ambiente de calma y dirección divina, o un campo de interferencias donde su voz se pierde entre el ruido? El dinero no necesita un lugar de lujo, pero sí un lugar de honra. Y la honra comienza separando lo sagrado de lo profano, lo que edifica de lo que distrae, lo que trae dirección de lo que induce al caos. Guardar tus recursos lejos del ruido, del exceso de estimulación, del bombardeo constante de mensajes, es una forma de proteger tu discernimiento, tu enfoque y tu paz financiera. Hoy es tiempo de evaluar. ¿Tus finanzas están bajo la influencia del Espíritu Santo o bajo la presión silenciosa de los aparatos que te rodean? Porque lo que se siembra en medio del ruido difícilmente da fruto de paz, pero lo que se coloca en ambientes consagrados florece bajo la dirección del cielo. Dios no es un Dios de confusión. Y si tu vida financiera se ha vuelto confusa, apresurada o inestable, puede que no sea solo un problema de ingresos, sino un problema de ambiente. Empieza por revisar dónde estás guardando tu provisión. Aleja lo valioso del ruido y permite que la paz de Dios sea el sonido que gobierne tus decisiones. Ahí es donde comienza la verdadera prosperidad. El quinto lugar de tu casa donde no deberías guardar dinero es el ático. Para muchos, este espacio parece ideal, apartado fuera de la vista, reservado para guardar cosas que no se usan con frecuencia. Sin embargo, desde una perspectiva espiritual, guardar tu provisión allí equivale a declararla como algo distante, olvidado e inaccesible. Y aunque no lo digas con palabras, el acto en sí está revelando cómo ves tu propia prosperidad, lejos, cubierta de polvo, atrapada en un rincón oscuro de tu vida. El ático representa lo alto, lo apartado, lo que no se toca a diario, pero también simboliza aquello que no se valora lo suficiente como para tenerlo cerca. Y el dinero que se guarda allí comienza a absorber esa misma energía. Se vuelve algo que no fluye, que no sirve, que no forma parte de tu presente espiritualmente. Esto puede estar creando una atmósfera donde tus recursos existen, pero no se manifiestan. Están, pero no operan. Los tienes, pero no los ves multiplicarse. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 28:12, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Este versículo habla de cielos abiertos, de lluvia que desciende, de bendición que fluye hacia abajo, hacia tu vida, hacia tu trabajo. No hay nada en esta promesa que hable de bendiciones encerradas, escondidas, estancadas en un rincón polvoriento. Dios no bendice lo que está olvidado, sino lo que está alineado con su propósito y su presencia. Cuando guardas dinero en el ático, lo estás desconectando de tu día a día. Y en lo espiritual,
Lo que no está presente no tiene poder de operar. Es como si tuvieras una semilla encerrada en una caja. Sigue siendo una semilla, pero nunca producirá fruto, porque no ha sido sembrada en tierra fértil ni expuesta a la luz. Así ocurre con los recursos que son apartados, sin propósito, sin honra, sin oración, pierden su capacidad de bendecir. El polvo del ático es símbolo del tiempo que pasa sin propósito, de cosas que una vez fueron útiles, pero que hoy solo ocupan espacio. Y muchos creyentes viven así con su dinero, sienten que lo tienen, pero no saben cómo usarlo. Sienten que hay promesas, pero no logran alcanzarlas. Que Dios ha hablado, pero la manifestación se demora. Y muchas veces ese retraso no tiene que ver con el cielo, sino con el lugar donde estás guardando lo que Él ya te dio. El ático también suele ser oscuro, desordenado, lleno de objetos que ya no se recuerdan. Allí se acumula lo viejo, lo roto, lo que no tiene un lugar en la vida cotidiana. Colocar tu dinero allí es colocarlo en la misma categoría, como algo que no forma parte activa de tu llamado. Y eso en lo espiritual es peligroso, porque Dios no te da recursos para que los olvides, sino para que los uses con sabiduría, con intención y con fe. Si tu prosperidad se ha vuelto un ideal lejano, una promesa que nunca llega, una esperanza que parece suspendida en el tiempo, tal vez es hora de mirar hacia arriba, no al cielo esta vez, sino al ático de tu casa. Pregúntate, ¿qué recursos he escondido por miedo, por descuido o por rutina? ¿Qué bendiciones están atrapadas por mi falta de atención? La buena noticia es que puedes revertir este patrón hoy. Retira ese dinero del olvido, límpialo, ora por él, colócalo en un lugar que represente honra, visión, cercanía, porque lo que se guarda con fe produce fruto, y lo que se oculta sin propósito se seca. Dios no quiere que vivas de recuerdos ni de sueños sin cumplir. Él quiere abrir su buen tesoro sobre tu vida aquí y ahora, pero para eso necesitas traer tu provisión del ático a la tierra, lo olvidado a lo consagrado, de la oscuridad a la luz. Solo así verás cómo lo que parecía estancado comienza a fluir con libertad, porque cuando lo que tienes se alinea con la presencia de Dios, tu vida entera empieza a transformarse. El sexto lugar de tu casa, donde no deberías guardar dinero, es el garaje. A primera vista, puede parecer una elección práctica, un espacio apartado, poco frecuentado por visitas, ideal para esconder lo que consideras valioso. Pero cuando lo observas desde una perspectiva espiritual, el garaje representa mucho más que un lugar físico. Es un territorio de tránsito, de paso, de constante movimiento, y cualquier cosa que se coloque allí queda expuesta a esa misma energía. Lo que entra sale, lo que llega se va, nada permanece. Guardar dinero en un espacio como este es, sin darte cuenta, conectarlo con una atmósfera de inestabilidad, porque el garaje no es lugar de descanso ni de permanencia. Es un lugar donde los vehículos llegan y parten, donde se almacenan cosas de uso ocasional, o elementos que ya no tienen cabida dentro del hogar. Y eso convierte al garaje en un símbolo espiritual de lo transitorio, de lo que no tiene raíz ni dirección. Santiago 1:8 nos advierte: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta inconstancia no solo se refleja en la fe o en las emociones, sino también en la forma como administramos los recursos que Dios pone en nuestras manos. Y cuando decidimos guardar nuestra provisión en un entorno inestable, sin darnos cuenta, estamos sembrando confusión, desequilibrio y ciclos de pérdida que se repiten una y otra vez. Hay personas que, aunque reciben ingresos regularmente, nunca logran establecerse. Siempre hay una urgencia, un imprevisto, un gasto inesperado que se lleva todo. Es como si el dinero viniera con fecha de salida, y en muchos casos ese patrón no tiene raíz en el salario ni en el presupuesto, sino en el ambiente espiritual donde se guarda ese recurso. Si el dinero habita en el caos, reproduce caos. Si habita en lo transitorio, permanece en fuga.
El garaje también suele ser un lugar de acumulación desordenada. Se guardan herramientas, objetos rotos, cajas olvidadas. Es un espacio que rara vez se limpia con intención, que no se consagra, que simplemente existe para almacenar lo que no sabemos dónde poner. Y eso afecta directamente a cualquier cosa que coloques allí. Si el dinero está en medio de lo viejo, lo sucio o lo estancado, absorberá esa misma energía. Se volverá lento, limitado, sucio en su propósito. Dios no bendice el desorden. Él prospera lo que está alineado, ordenado y consagrado. Si decides colocar tu dinero en un lugar marginal dentro de tu casa, estás diciéndole al cielo que tus recursos no tienen importancia real para ti, y lo que no honras no se multiplica. También es importante entender que el garaje, por estar vinculado al movimiento de vehículos, representa en lo simbólico la idea de cambio, de partida, de desconexión. Guardar dinero allí puede manifestarse en tu vida como decisiones económicas erráticas, como inestabilidad emocional en torno al dinero o como una sensación constante de que todo lo que logras se escapa sin motivo. Dios quiere establecerte, quiere verte firme, sembrado, con raíces profundas y frutos visibles. Pero eso solo será posible si decides honrar cada detalle de tu vida, incluyendo el lugar donde guardas lo que Él te ha confiado. Si el garaje representa inestabilidad, entonces ese no puede ser el territorio donde colocas tu semilla de provisión. Tú estás llamado a habitar en promesas, no en tránsito, a permanecer en bendición, no a vivir de paso en los milagros. Por eso, saca tu dinero de los márgenes, de los rincones olvidados, de los lugares que no han sido consagrados. Colócalo en un espacio de paz, de propósito, de dirección espiritual, porque cuando haces ese cambio, no solo estás organizando tu casa, estás declarando que tu vida financiera está entrando en una nueva temporada, una donde la inestabilidad queda atrás y la abundancia encuentra un hogar verdadero. El séptimo lugar de tu casa, donde no deberías guardar dinero, es el cajón del escritorio. Aunque pueda parecer un sitio lógico, organizado, accesible y privado, en el plano espiritual, este lugar está cargado de una energía que puede afectar directamente tu relación con el dinero, la ansiedad. Porque el escritorio no es simplemente una superficie de trabajo, es un símbolo de esfuerzo, presión, decisiones urgentes y muchas veces conflictos internos. Allí resuelves cuentas, enfrentas plazos, organizas documentos, respondes correos, asumes responsabilidades. Es un lugar de movimiento mental constante, de actividad racional, de concentración, y aunque esto es útil para tu productividad, puede ser destructivo para tu paz financiera si decides colocar tu provisión allí, porque lo que vive bajo estrés no prospera. Lo que se almacena en medio de la tensión se convierte en carga, no en bendición. Jesús fue claro en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este pasaje no habla solo del amor al dinero, sino de la forma en que lo ubicamos en nuestra vida. Y cuando colocas tus recursos en el epicentro de tus preocupaciones, estás fundiendo dos mundos que no fueron diseñados para convivir, el reino de Dios y el sistema del mundo. El escritorio representa el sistema, la lógica, el cálculo, el control humano. Y si bien Dios no condena la planificación ni la administración, sí advierte sobre el peligro de dejar que el dinero se convierta en un elemento más dentro del engranaje del estrés. Cuando tu economía se conecta al ambiente donde tomas decisiones apresuradas, enfrentas problemas y recibes presiones, esa atmósfera termina filtrándose en tu forma de manejar los recursos. Muchas personas guardan dinero en el cajón de su escritorio como una medida de seguridad o por simple costumbre, pero con el tiempo notan algo extraño. Comienzan a ver el dinero como algo que deben resolver,
no como algo que deben sembrar. Pierden el sentido espiritual de la provisión y lo reemplazan por la mentalidad de supervivencia, de cálculo, de control. El dinero deja de ser herramienta del reino y se convierte en una herramienta del sistema. Además, el cajón de oficina suele ser un lugar desordenado, lleno de objetos sin conexión espiritual, papeles viejos, documentos olvidados, lápices rotos, sobres abiertos, recuerdos de problemas pasados. Todo eso crea una energía de peso, de asuntos sin cerrar, de cargas pendientes. Y cuando colocas tu dinero en medio de ese caos, estás envolviéndolo en la misma frecuencia. Por eso hay quienes sienten que su economía está detenida, bloqueada o nublada. No es casualidad, es el fruto de lo que no se ha discernido. Guardar dinero en el escritorio también refleja una idea peligrosa, que tú eres quien controla tu economía, que está bajo tu decisión, bajo tu dominio, bajo tu escritorio. Pero la verdad espiritual es que todo lo que posees le pertenece a Dios, y lo que es de Él debe ser tratado con reverencia, con oración, con propósito. No puede ser almacenado en medio de la rutina, del agotamiento, del afán. Si deseas ver transformación real en tus finanzas, necesitas más que estrategias, necesitas santificación. No puedes pedirle a Dios un milagro financiero mientras escondes tus recursos en un cajón lleno de presión donde no hay honra, ni oración, ni propósito. Porque el dinero que se guarda sin conciencia espiritual se convierte en una extensión de tu estrés, no en una señal de tu fe. Dios quiere enseñarte a separar lo que es de Él de lo que es del mundo, a entender que no se trata de cuánto ganas, sino de cómo honras lo que ya tienes. Y esa honra comienza en lo pequeño, en el lugar donde decides guardar tus recursos. Saca tu dinero del estrés, sácalo de la urgencia, sácalo del afán. Llévalo a un espacio donde la presencia de Dios reine, donde haya paz, donde la fe tenga la última palabra. Ahí es donde tu provisión comienza a multiplicarse. No porque hayas encontrado un escondite mejor, sino porque has alineado tu economía con la atmósfera del cielo. Y donde está la presencia de Dios, no hay ansiedad, hay descanso, hay dirección y hay abundancia. Después de comprender que ciertos lugares en tu casa pueden estar bloqueando silenciosamente la bendición financiera, es hora de ir más profundo. Ya no se trata solo de dónde no debes guardar tu dinero, sino de algo aún más esencial, el ambiente espiritual general de tu hogar. Porque aunque retires el dinero de todos esos lugares inadecuados, si tu casa sigue sumida en el desorden, en la confusión o en la falta de propósito, la abundancia de Dios seguirá sin manifestarse como debería. Lo que vas a descubrir ahora no es un simple consejo práctico, es una llave espiritual. Hablamos del orden, no solo del orden visible de los muebles, los objetos o los papeles, sino del orden interior, el espiritual, el que nace de entender que tu casa es un reflejo de tu corazón y de tu relación con Dios. El hogar de un hijo del reino no puede ser territorio de caos, porque donde hay caos hay puertas abiertas al enemigo, y donde hay orden hay acceso a la presencia del Espíritu Santo. Isaías 32:18 lo declara con poder. Mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Esta es una promesa, pero también una condición. La paz habita donde hay orden, la seguridad donde hay estructura espiritual y el reposo donde el ambiente ha sido preparado para recibir la presencia de Dios. Por eso, más allá de no guardar dinero en lugares equivocados, es necesario que tu casa entera esté alineada con los principios del cielo. Muchas personas oran por abundancia, pero viven en medio del desorden. Objetos acumulados, espacios llenos de cosas inútiles, ambientes cargados de tensión, de ruido, de discusiones constantes. Y eso, aunque parezca cotidiano, está afectando profundamente el fluir de la provisión divina, porque Dios no multiplica donde hay deshonra.
Y el desorden es una forma silenciosa de deshonrar los espacios que Él te entregó para habitar. El orden espiritual comienza cuando decides que tu casa será una extensión del reino, cuando limpias no solo por higiene, sino como acto profético, cuando reorganizas espacios no solo por comodidad, sino como un acto de consagración, cuando decides que cada rincón debe reflejar la paz, la presencia y el propósito de Dios. Este principio también aplica a tu economía. Si tus finanzas están desordenadas, si no sabes cuánto tienes, si tus cuentas están mezcladas, si tu dinero no tiene un propósito claro, entonces estás sembrando confusión. Y donde hay confusión, hay estancamiento. Pero cuando el orden entra, la bendición encuentra espacio para fluir, como si las puertas del cielo se alinearan con las puertas de tu casa y la provisión comenzara a llegar sin obstáculos. No subestimes el poder espiritual de poner orden. Jesús mismo, antes de hacer milagros, muchas veces pedía que se pusiera todo en su lugar. Mandaba que la gente se sentara, que se organizara, que preparara el ambiente, porque el milagro no llega al azar. Llega donde hay preparación. Hoy el Espíritu Santo quiere enseñarte esto. La abundancia no comienza con más dinero, comienza con más orden. Porque cuando el orden reina en tu hogar, también reina en tu mente, en tus decisiones, en tu relación con el Padre, y desde ahí cada área de tu vida comienza a experimentar la multiplicación. Es tiempo de caminar por tu casa con otros ojos, no solo como quien limpia, sino como quien santifica, como quien transforma cada habitación en tierra fértil, lista para recibir todo lo que el cielo tiene preparado. Porque tu casa no es un almacén de cosas, es un altar, y cuando el altar está en orden, el fuego de Dios desciende, y con él desciende también la provisión. Ahora que has aprendido dónde no debes guardar tu dinero, es momento de mirar hacia lo que sí debes hacer, porque no basta con retirar la semilla de un terreno estéril. También es necesario plantarla en un lugar fértil, limpio y alineado con el corazón de Dios. La eliminación sin reemplazo genera vacío, y el vacío espiritual muchas veces se convierte en terreno del enemigo. Pero cuando reemplazas el desorden por orden, el temor por fe y la confusión por dirección divina, entonces todo comienza a alinearse en tu vida. Dios no solo quiere que retires el dinero de ambientes equivocados, Él quiere enseñarte cómo preparar espacios donde tu provisión pueda multiplicarse bajo su bendición. Proverbios 3 y 9, 10, lo declara con poder. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Este pasaje no habla solo de ofrendas, habla de administración, de cómo lo que haces con lo que tienes define la medida de la bendición que recibirás. Guardar el dinero con honra comienza por elegir bien el lugar donde lo almacenarás. Ese lugar no debe ser improvisado, sino consagrado. Uno de los mejores espacios es una caja fuerte o caja de seguridad, colocada en un ambiente de paz y orden. Pero no cualquier caja fuerte, sino una que hayas apartado en oración, declarando que todo lo que entre allí está bajo el gobierno de Dios. No es un escondite, es un altar. Porque cuando lo natural se alinea con lo espiritual, el dinero deja de ser un simple recurso y se convierte en instrumento de propósito. Otro lugar recomendado es un recipiente de cerámica o madera. Estos materiales, al ser naturales, tienen una simbología de conexión con la tierra, con lo orgánico, con lo estable. Son elementos que no interrumpen la energía espiritual, sino que la contienen y la resguardan. Colocar tu dinero allí es como plantar una semilla en tierra fértil. Si ese recipiente está ubicado en un espacio limpio, sin contaminación visual ni ruido, su atmósfera se convierte en un canal para la provisión. Algunos también deciden preparar un cajón especial, apartado solo para el dinero, decorado con versículos bíblicos, limpio y en orden, donde además colocan palabras de bendición, declaraciones de fe o afirmaciones bíblicas. Este acto, aunque parezca simple, transforma totalmente la relación que tienes con tus recursos.
Dejas de ver el dinero como una carga y comienzas a verlo como una herramienta que Dios ha puesto en tus manos para cumplir un propósito. Lo importante no es solo el objeto o el lugar, sino la intención espiritual que hay detrás. Cada vez que guardes una cantidad, hazlo con oración, declarando que eso no es solo fruto de tu esfuerzo, sino provisión del cielo. Ora por ese dinero, bendícelo. Pídele dirección a Dios para administrarlo. No permitas que nada entre en ese espacio sin pasar por la fe. Este principio también trae disciplina. Cuando eliges un lugar fijo, honroso, limpio y apartado para tus finanzas, estás enviando una señal al mundo espiritual. Aquí gobierna Dios, y lo que se coloca bajo su gobierno florece. Lo que se aparta para su propósito no se pierde. Porque si Él es Señor sobre tu hogar, también debe ser Señor sobre tu economía. No necesitas rituales vacíos ni supersticiones, solo necesitas fe, orden y consagración. Dios no está buscando perfección en tus hábitos financieros, está buscando corazones dispuestos a honrarlo, incluso en lo pequeño. Porque si eres fiel en lo poco, Él te confiará lo mucho. Tu casa puede convertirse en un terreno de milagros, y todo comienza con una decisión: darle a Dios no solo tus oraciones, sino también tus hábitos. Hoy puedes comenzar a transformar tu relación con el dinero simplemente eligiendo bien dónde lo guardas, porque cuando todo lo que posees pasa a estar bajo la cobertura de su presencia, nada se pierde y todo se multiplica. Después de entender que el lugar donde guardas tu dinero puede ser consagrado y transformado en un espacio de honra espiritual, es necesario dar un paso más profundo hacia la verdadera activación de la abundancia, el agradecimiento. Porque no basta con tener un sitio ordenado y apartado. Lo que alimenta ese espacio y lo convierte en terreno fértil no es solo la organización, es la actitud del corazón que lo habita. Y no hay actitud más poderosa en el reino de Dios que la gratitud. Si consagras tu economía a Dios, pero lo haces desde la queja, el miedo o la duda, ese acto pierde su potencia espiritual. Pero cuando decides agradecer, incluso en medio de lo escaso, estás abriendo una puerta que el enemigo no puede cerrar. Estás declarando que tu provisión no depende de las circunstancias, sino del cielo. Estás alineando tu corazón con el carácter de un Dios que nunca falla. La Biblia lo dice con claridad en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice, den gracias cuando todo vaya bien. Dice, en todo, porque el agradecimiento no es una emoción, es una postura espiritual, es una llave que desbloquea la abundancia aun cuando todo parece estar cerrado. La gratitud tiene un poder que trasciende lo natural. Cuando agradeces por lo que tienes, estás multiplicando tu capacidad de recibir. Estás sembrando honra, humildad y confianza en el corazón de Dios. Y el cielo responde a eso con más provisión, no porque lo merezcas, sino porque lo reconoces. Dios no se mueve por obligación, sino por relación. Y la gratitud fortalece esa relación como pocas cosas. Muchas personas viven bajo el ciclo de la escasez porque han desarrollado un lenguaje de queja. Nunca alcanza. Todo se va. Esto no sirve para nada. Otra vez lo mismo. Estas frases, aunque parezcan inofensivas, son semillas que están contaminando el terreno espiritual de sus finanzas. Lo que hablas siembra. Y si siembras queja, cosechas estancamiento. Pero cuando eliges cambiar tu lenguaje y comienzas a declarar, gracias Señor, por lo que tengo. Gracias, porque aunque hoy no sea mucho, sé que viene más. Gracias porque me has sostenido hasta aquí. Algo cambia en el ambiente. Es como si tu casa comenzara a resonar con el cielo. Y donde hay resonancia con el cielo, hay milagros. Incluso los recursos pequeños, cuando son recibidos con gratitud, se convierten en semillas poderosas. Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces.
no desde la necesidad, sino desde la acción de gracias. Levantó lo poco al cielo, lo bendijo, y eso fue suficiente para alimentar a miles. ¿Te das cuenta? No fue el tamaño del recurso, fue la actitud del corazón. En tu vida financiera necesitas aplicar este mismo principio. Cada vez que recibas algo, un salario, un regalo, una venta, una provisión inesperada, no lo tomes como algo automático. Detente, agradece, levanta esa semilla al cielo en oración, bendícela y declara que el Dios que provee hoy multiplicará mañana. Eso activa un ciclo de bendición continuo que va más allá de la lógica. Haz de la gratitud un hábito que esté en tu boca cada mañana, que sea parte de tu oración cada vez que guardes dinero en ese espacio consagrado, que acompañe cada decisión financiera que tomes. Porque cuando el dinero se mueve en un ambiente de gratitud, deja de ser motivo de ansiedad y se convierte en canal de testimonio. Ya no se trata de tener más, sino de honrar más profundamente lo que ya tienes. Hoy puedes romper cadenas de escasez con una sola palabra gracias. Puedes cerrar puertas al temor, simplemente reconociendo que Dios ha sido fiel. Puedes sembrar en lo invisible y cosechar en lo visible solo con una postura de agradecimiento. Porque lo que agradeces permanece, lo que agradeces se multiplica, y lo que agradeces abre la puerta para que lo nuevo llegue. Ahí es donde comienza la verdadera abundancia, no en lo que falta, sino en lo que ya tienes cuando lo miras con ojos de honra. Ahora que has aprendido a consagrar tus recursos y activar la abundancia a través de la gratitud, es hora de enfrentar un aspecto que muchos prefieren ignorar, la limpieza espiritual del hogar. Porque puedes tener orden, puedes tener oración, puedes hasta tener gratitud, pero si hay contaminación espiritual en tu casa, esa atmósfera impide que la presencia de Dios fluya con libertad, y cuando su presencia se restringe, también lo hace la provisión, la paz y la prosperidad. No se trata solo de limpieza física, aunque esta también es importante, sino de purificación espiritual. La Escritura nos muestra en Josué 7 una historia contundente. Después de una gran victoria, el pueblo de Israel sufre una derrota inesperada. ¿Por qué? Porque alguien había guardado en su tienda lo que Dios había prohibido. Objetos malditos, cosas que parecían inofensivas, pero que contaminaban el campamento entero. Fue necesario identificarlas, sacarlas y destruirlas para que la bendición regresara. Esto es exactamente lo que ocurre hoy en muchos hogares cristianos. Hay objetos, rincones, hábitos y decisiones que parecen sin importancia, pero que están sirviendo como puntos de acceso para el enemigo. Considera esto: fotografías cargadas de dolor, adornos con simbolismos oscuros, regalos de origen dudoso, libros o imágenes que contradicen la palabra de Dios, espacios donde se practican cosas que Él no aprueba. Todo eso afecta la atmósfera espiritual de tu casa y también la manera en que el dinero se comporta en tu vida. La limpieza espiritual comienza con discernimiento. Es necesario pedirle al Espíritu Santo que te muestre lo que está fuera del orden de Dios en tu hogar. Pídele que abra tus ojos, que te revele lo que debe ser retirado, no porque seas supersticioso, sino porque entiendes que tu casa no es un depósito de cualquier energía. Es territorio del reino. Esta limpieza también debe incluir la manera en que tratas el dinero. ¿Lo usas para honrar a Dios o solo para tus propios deseos? ¿Lo guardas con temor o con fe? ¿Lo mezclas con prácticas incorrectas, con ambientes contaminados, con hábitos de escasez? Recuerda que Dios no solo ve tu corazón, también observa tu obediencia en lo cotidiano. Y si hay áreas que has descuidado, este es el momento de redimirlas. Hay personas que han vivido años con un velo espiritual sobre su economía, simplemente porque nunca se detuvieron a purificar sus espacios. Y cuando finalmente hicieron limpieza, sacaron objetos inadecuados, rompieron vínculos con el pasado, oraron por cada ambiente de su casa, comenzaron a experimentar una paz y una fluidez que nunca antes habían sentido.
porque lo que contamina estanca, pero lo que se consagra se activa. No tengas miedo de revisar tu casa con profundidad. Abre cajones, examina estantes, observa lo que hay colgado en tus paredes. Evalúa qué tienes debajo de la cama, dentro del armario, en ese rincón olvidado. Pregúntate, ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto está alineado con mi fe? ¿Esto podría estar bloqueando lo que estoy pidiendo en oración? No esperes a que las consecuencias hablen. Decide hoy ser proactivo en lo espiritual. Recuerda, el enemigo no necesita una puerta grande para entrar, le basta una grieta. Y muchas veces esa grieta se encuentra en lo que toleramos dentro de nuestra casa. La buena noticia es que tienes autoridad en Cristo para cerrar cada una de esas puertas. Solo necesitas actuar. Ora, declara limpieza. Expulsa lo que no glorifica a Dios. Consagra cada rincón con la palabra y haz de tu hogar un santuario. Porque donde habita la presencia de Dios, la escasez no puede quedarse. Donde hay pureza, hay provisión, y donde hay obediencia, hay cielos abiertos. No te acostumbres a convivir con lo que Dios ya te dio autoridad para expulsar, porque cada objeto fuera de lugar puede estar sosteniendo un ciclo de derrota que tú no pediste, pero que solo tú puedes romper. La limpieza espiritual no es una opción, es un acto de guerra. Y hoy es el día de declarar, mi casa servirá a Jehová, no solo con palabras, sino con cada decisión, con cada hábito, con cada objeto que permitas o no habitar en ella. Ahí comienza la verdadera transformación. Ahí comienza una vida financiera alineada con el cielo. Después de haber limpiado tu hogar y tus hábitos de toda contaminación espiritual, es el momento de llenar el ambiente con vida, con verdad y con propósito. No basta con vaciar el espacio de lo que estorbaba. Es necesario ahora llenarlo con palabras que construyen, con declaraciones que liberan, con profecías que activan el mover de Dios sobre tus finanzas. Porque sí, tus palabras tienen un poder inmenso. Poder para abrir los cielos o para cerrar puertas. Poder para liberar bendición o para sembrar ruina. Lo que hablas lo siembras, y lo que siembras, tarde o temprano da fruto. Proverbios 18 y 21 lo dice de forma contundente. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. No es una metáfora, amado hermano, es un principio espiritual. Tus palabras construyen tu atmósfera. Lo que repites moldea tu realidad. Y si durante años has hablado escasez, temor, frustración y quejas sobre tu economía, no es extraño que esos sean los frutos que hayas cosechado. Dios no solo te ha dado manos para trabajar, te ha dado una boca para declarar. Y muchas veces lo que no cambia con esfuerzo, cambia con fe hablada. Las cadenas invisibles que aprietan tus finanzas muchas veces se rompen no solo con oración, sino con declaración intencional, proclamando lo que Dios ha dicho, no lo que tus ojos naturales ven. Por eso, a partir de hoy, quiero que comiences a ejercitar este principio de forma consciente. No se trata de repetir frases vacías, sino de profetizar con autoridad espiritual, de declarar sobre tu hogar, tu provisión, tus decisiones financieras, alineándolas con la palabra de Dios. Cuando profetizas desde el Espíritu, el cielo se alinea con tu voz. Aquí tienes algunas declaraciones que puedes comenzar a usar cada día con fe y convicción. Declaro que mi casa es terreno fértil para la provisión del cielo. Declaro que mis manos están bendecidas y todo lo que toco prosperará. Declaro que mi economía no depende del sistema del mundo, sino del reino de Dios. Declaro que el dinero no será mi amo, sino mi herramienta para glorificar a Cristo. Declaro que mis deudas se cancelan y que nuevas puertas de provisión se abren. Declaro que la sabiduría de Dios gobierna cada una de mis decisiones financieras. Declaro que la abundancia no me corromperá, sino que será canal para bendecir a otros. Declaro que ningún espíritu de escasez tiene lugar en mi casa, porque aquí reina el Espíritu Santo.
Declaro que la bendición de Jehová está sobre mis ingresos, sobre mis ahorros y sobre mi futuro. Estas palabras no son fórmulas mágicas, son herramientas de guerra espiritual. Cada vez que las repites, estás cerrando puertas al temor y abriendo puertas a la fe. Estás desplazando pensamientos de ruina y sembrando visión de reino. Estás creando una nueva atmósfera, donde lo que parecía imposible empieza a manifestarse. Haz de estas declaraciones una práctica diaria. Escríbelas. Repítelas en voz alta. Decláralas sobre tu familia, sobre tu negocio, sobre tus cuentas. No importa si en este momento tu realidad financiera parece estancada. La fe no espera ver para hablar. La fe habla y luego ve. Recuerda, si tus palabras son semillas, tus días serán cosechas. Y tú decides qué vas a plantar. Hoy el Espíritu Santo te invita a hablar vida sobre tus finanzas, a ser profeta de tu propia casa, a tomar autoridad con tu lengua y construir con cada frase el futuro que el cielo ya diseñó para ti. Porque lo que hoy declares será lo que mañana habitarás. Así que habla como hijo del Rey. Habla con fe, con visión, con confianza. Porque cuando tus palabras se alinean con la palabra de Dios, tu economía se alinea con el cielo, y lo que antes estaba cerrado empieza a abrirse. Después de haber aprendido los principios, limpiado tu casa, consagrado tus recursos y declarado palabras de vida sobre tu economía, llega el momento de ver lo que ocurre cuando la obediencia se pone en práctica. Porque la fe no es solo teoría, es acción. Es decisión, es obediencia radical, incluso cuando todo alrededor parece decir lo contrario. Y la buena noticia es que Dios siempre honra al que lo honra. Malaquías 3:10 nos revela una promesa que sigue vigente hasta hoy. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta no es una metáfora poética, es una garantía espiritual. Dios se compromete con quienes deciden ponerlo primero, incluso en lo financiero. Para que lo compruebes, quiero compartirte algunos testimonios reales de transformación. Historias de personas que, como tú, un día tomaron la decisión de alinear su hogar, su dinero y su atmósfera espiritual con la palabra de Dios, y como resultado, comenzaron a vivir milagros financieros que no podían explicar con lógica humana. Carlos, por ejemplo, llevaba años ahorrando dinero sin ver frutos. Tenía ingresos estables, pero cada vez que intentaba avanzar económicamente, surgía una nueva deuda, un imprevisto o una pérdida. Un día escuchó un mensaje sobre el poder espiritual de los espacios del hogar. Decidió revisar dónde estaba guardando su dinero, y se dio cuenta de que lo tenía escondido en una caja vieja, dentro del garaje, rodeado de objetos rotos y sin uso. Oró, limpió el lugar, consagró una nueva caja en su habitación y comenzó a declarar provisión todos los días. En menos de 3 meses, recibió una propuesta de negocio que duplicó sus ingresos. También está el testimonio de Mariana, una madre soltera que vivía contando cada centavo. Guardaba su dinero en un cajón del escritorio donde trabajaba a diario, rodeada de cuentas por pagar y notas de ansiedad. Cuando comenzó a escuchar sobre el poder de la atmósfera espiritual, y decidió trasladar su dinero a un espacio limpio con versículos bíblicos y una pequeña planta como símbolo de vida, su economía comenzó a cambiar. Fue bendecida con un nuevo empleo, con mejor horario y mayor salario, pero más allá de eso, encontró paz. Por primera vez en años pudo dormir sin preocupación. No podemos olvidar a Jorge y Ana, una pareja que sufría constantes pérdidas económicas. Ganaban bien, pero el dinero desaparecía sin razón aparente. Descubrieron que durante años habían guardado sus ahorros en una caja escondida bajo la cama. Cuando escucharon cómo eso representa ansiedad y desconfianza espiritual, lo entendieron con claridad. Retiraron el dinero, oraron juntos,
consagraron una caja nueva y comenzaron a aplicar los principios de gratitud y declaración profética. Desde entonces, han visto cómo sus deudas se reducen y han podido empezar a ahorrar con propósito, incluso ayudando a otros. ¿Son coincidencias? No, son resultados de obediencia, porque cuando tú decides ordenar tu vida conforme a la palabra de Dios, las bendiciones comienzan a perseguirte. Dios no es deudor de nadie, Él honra al que lo honra. Y si tú has decidido hacer estos cambios en tu hogar, en tu forma de guardar el dinero, en tu manera de hablar, orar y administrar, entonces también verás frutos. Tal vez no ocurra de un día para otro, pero ocurrirá porque el cielo responde a los que siembran en fe, a los que deciden alinear lo natural con lo espiritual. Y si hay algo que los testimonios dejan claro, es que la escasez no es más fuerte que la obediencia, que el ciclo de pérdida se rompe cuando alguien decide creerle a Dios más que a sus circunstancias. Hoy tú puedes ser el próximo testimonio. Todo comienza con una decisión. Y si ya has dado ese paso, entonces prepárate, porque el mismo Dios que abrió las ventanas de los cielos en el pasado, sigue abriéndolas hoy, para aquellos que lo buscan con todo el corazón, incluso en la forma en que tratan sus finanzas. Tu milagro financiero puede estar más cerca de lo que piensas. Solo necesitas mantener la fe y seguir obedeciendo. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Muy pocos terminan un video como este. Muchos comienzan, pero se distraen. Otros escuchan solo lo que quieren oír. Pero tú llegaste hasta el final. Eso dice algo sobre ti. Dice que eres hambriento de la verdad, que no estás buscando mero entretenimiento espiritual, sino una transformación real en tu vida. Y por eso, te felicito desde lo más profundo de mi corazón. Dios ve ese esfuerzo, ve tu entrega, ve tu búsqueda sincera. No creas que este momento ha sido casualidad. No fue una simple sugerencia de YouTube, fue una cita divina. El cielo te estaba llamando y tú respondiste. Hoy has aprendido mucho más que dónde guardar o no tu dinero. Has aprendido a discernir lo invisible, a ordenar tu casa espiritual, a limpiar lo que estaba estorbando tu avance, a declarar vida sobre tus recursos y a asumir el rol de guardián espiritual de tu hogar. Este no ha sido un video sobre economía. Ha sido un llamado a restaurar tu relación con la provisión divina, con la obediencia y con la honra a Dios. Ha sido una reforma espiritual desde lo más íntimo de tu vida, tu casa, porque lo que ocurre en tu hogar no se queda allí. Tu casa es un eco de tu espíritu. Hemos recorrido juntos un camino de revelación. Comprendimos cómo guardar dinero debajo del colchón es sembrar ansiedad y desconfianza, robando tu paz y descanso. Una señal de falta de fe en la provisión de Dios. Aprendimos que la cocina, un lugar de constante consumo, disipa la abundancia y la somete al desgaste, impidiendo la multiplicación de tus recursos. Vimos cómo el baño, espacio de desecho, conecta tu provisión con la idea de que debe desaparecer. Una fuga espiritual que impide la retención de las bendiciones. Entendimos que los lugares cerca de aparatos electrónicos generan un ambiente de confusión y gastos impulsivos, contaminando tu paz financiera con su energía de caos sutil. Descubrimos que el ático convierte tus recursos en algo olvidado, distante e inactivo, como una semilla que no da fruto, porque está en la oscuridad y el abandono. Reflexionamos sobre el garaje, un espacio de tránsito que simboliza inestabilidad y ciclos de pérdida, impidiendo que tus finanzas echen raíces. Y finalmente, vimos cómo el cajón del escritorio, cargado de estrés y afán, transforma el dinero en una carga, alejándolo de la fe y el propósito divino. Pero no solo eso, también te hemos dado llaves para la victoria. Aprendiste que el orden divino en tu hogar no es solo limpieza, sino consagración, un acto profético que abre puertas a la presencia de Dios y a su provisión, haciendo de tu casa un santuario y no un almacén. Descubriste dónde sí guardar tu dinero,
en lugares consagrados como una caja fuerte apartada en oración o un recipiente de cerámica madera, transformando tus recursos en un instrumento de propósito divino. ¿Comprendiste el poder transformador de la gratitud? Esa postura espiritual que multiplica lo que tienes y fortalece tu relación con Dios, convirtiendo incluso lo poco en una semilla poderosa. Profundizamos en la limpieza espiritual de tu hogar, la necesidad de identificar y expulsar lo que contamina para que la presencia de Dios fluya libremente y la escasez no tenga lugar. Y finalmente, entendimos el poder de la declaración profética, cómo tus palabras tienen la capacidad de construir una nueva atmósfera financiera, alineando tu realidad con la palabra de Dios y el cielo. Todo esto te lo revelé, no para que te sientas abrumado, sino para que seas empoderado, porque cuando decides alinear tu casa con los principios del cielo, todo tu entorno comienza a transformarse, tus decisiones, tus relaciones, tus hábitos y sí, también tus finanzas. Detrás de cada enseñanza de este video ha habido una verdad constante: Dios quiere habitar contigo. Pero Él no comparte su presencia con el desorden, ni con el temor, ni con el apego a lo material. Por eso, este contenido no era solo informativo. Era una guía para que hagas de tu casa un altar, para que tu dormitorio, tu sala, tu cocina, tus rincones, tus espacios sean tierra santa, tierra donde su bendición pueda descansar sin obstáculos. Ahora, antes de cerrar este encuentro transformador, quiero pedirte algo simbólico, algo que marcará tu compromiso con esta nueva verdad. Si has llegado hasta aquí, si cada palabra ha resonado en tu espíritu, quiero que comentes esta frase: yo elegí el orden divino. Esa será la señal. Esa será tu declaración pública de que escuchaste cada palabra, que recibiste cada enseñanza y que estás listo para una nueva temporada de orden, paz y abundancia en tu vida. Quiero leer esa frase en los comentarios para saber los nombres de aquellos que han sido elegidos por Dios para caminar en sabiduría y transformación. Es un acto de fe y un testimonio para otros. Y si aún no estás suscrito a este canal, quiero hablarte con amor, pero con verdad. Te estás perdiendo un pozo de agua viva. Imagínate a un hombre sediento que camina por el desierto y de repente encuentra un manantial de agua fresca, pero pasa de largo por orgullo o descuido. Así es aquel que escucha una palabra del cielo, una revelación que puede cambiar su vida y no vuelve por más. Pero tú no eres así. Porque si has llegado hasta el final de este video, es porque tu espíritu tiene sed del fuego eterno, de la verdad que libera. Entonces, ¿por qué no encender esa llama cada semana? ¿Por qué no recibir alimento espiritual constante que nutra tu alma y tus decisiones? Suscribirte a este canal no es solo apoyar un proyecto humano, es sumarte a una misión divina. Es ser parte de una comunidad que cree, que lucha, que ora, que resiste en los tiempos difíciles. Aquí no venimos a entretener, venimos a despertar almas dormidas y a equipar a los hijos de Dios para la victoria. Y si ya estás suscrito, te bendigo abundantemente. Estás caminando junto a miles que decidieron no conformarse con una vida tibia o estancada. Estás edificando algo más grande que tú, porque cada vez que ves, compartes, comentas y te involucras, estás ayudando a que este mensaje de esperanza y transformación llegue a otra alma sedienta como tú. Eres como una antorcha que pasa el fuego a otra. Una sola chispa puede encender un bosque entero. Sé esa chispa de fe y luz en medio de la oscuridad. Y mientras vivas, recuerda esto: Dios no se manifiesta donde hay abundancia, sino donde hay orden. La provisión no es el inicio del milagro. La obediencia lo es. No se trata de tener más, se trata de honrar mejor lo que ya tienes. No olvides lo aprendido hoy, no dejes que esta llama se apague. Este no es el final, es el comienzo de algo nuevo. Y si permaneces en este canal, en esta comunidad, en este espíritu de aprendizaje, tu vida no volverá a ser la misma. Nos vemos en el próximo video.
y que la paz de Dios reine sobre ti, sobre tu casa y sobre todo lo que toques a partir de hoy. Amén.